Jacinto es excelente, gracias, lo has hecho muy bien, te agradecemos mucho. Pero mira, controla la gallina, por favor. Ok. En los últimos 10 días en esta isla hemos vivido situaciones impactantes, dramáticas y dolorosas, que se suman a otras que ocurrieron en un periodo de tiempo anterior, así como las que ocurren en el mundo cotidianamente, a diario. A la fecha de hoy, en menos de 10 días, asesinaron en Estados Unidos al ejecutivo de unos planes médicos. En Puerto Rico murieron 3 jóvenes en un accidente de auto en Mayagüez. En menos de 10 días, una joven estudiante de 22 años de edad es víctima de feminicidio. En menos de 10 días, una familia es asesinada en un centro comercial tan cerca como anoche. Esta ola de violencia y de tragedias preocupa, duele y nos pone a pensar qué país somos. ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Qué debemos hacer? Hoy es el día 15 del mes de diciembre del año 2024 y tan solo faltan 10 días para la Navidad, para la celebración más grande de la historia, el nacimiento del Salvador de la humanidad. Y 10 días antes de la humanidad, hoy en este culto, adorando a Dios y alrededor de la palabra, queremos que Dios nos hable. Y yo creo que ya Dios nos ha estado hablando. ¿Están de acuerdo conmigo? Queremos que el Señor nos prepare, como es la época de Adviento, y nos ayude precisamente para el nacimiento de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y que durante estos 10 días, amada iglesia, cada uno de nosotros de manera personal, de manera familiar y por supuesto como sociedad de Puerto Rico y del mundo, a la luz del testimonio de las Escrituras Sagradas, podamos preguntar y dar respuesta en nuestro entorno y a quien lo necesite, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que a pesar de lo que ocurre en derredor nuestro y más allá de eso, y contribuyendo para un mejor país, tú y yo, nuestra familia y Puerto Rico y el mundo pueda vivir en paz, en gozo, en esperanza por medio de nuestro Señor Jesucristo? Precisamente estamos en Adviento, que es tiempo de espera y preparación. Y el Adviento nos prepara para la llegada y el nacimiento del Mesías prometido por Dios, es decir, el Salvador de cada uno de nosotros. Y nos prepara a través de la esperanza, del gozo, de la paz, del amor y todas las cosas buenas que las Escrituras nos enseñan en esta temporada muy particular. Hoy vinimos a escudriñar nuestro camino, a mirar dentro de nosotros mismos a la luz de lo que está aconteciendo en derredor nuestro, lo que puede pasar dentro de nosotros mismos o de nuestros entornos más pequeños, de manera que podamos considerar prepararnos mejor para recibir a Jesús a 10 días de la Navidad. Nuevamente para esta tarea de prepararnos a 10 días de la Navidad nos va a ayudar Juan el Bautista, quien es una figura prominente no solamente en Adviento y en Cuaresma, sino siempre. Sobre Juan el Bautista Jesús dijo que nadie más grande que él y que iba a ser recordado siempre, y sin duda así es. Juan era muy influyente, pero era mejor que un influencer. Juan era como usted y como yo. Es más, Juan era como don Jacinto. Juan se distinguía, hacía la diferencia, posiblemente también estaba descalzo, pero lo más importante es que tenía un corazón descalzo para Dios. Humilde y firme en hacer lo que Dios le pidiera, igual como cada uno de nosotros debemos estar, igual como hizo don Jacinto cuando dijo, pues está bien, yo dirijo el culto. Juan predicaba para el arrepentimiento de la gente. Le llaman los escritores sagrados la metanoia del griego en su original idioma en el que fue escrito el Nuevo Testamento. Juan predicaba esa metanoia, ese cambio de mentalidad, ese viraje de actitud de cada ser humano al cual nosotros nos debemos enfrentar siempre y todos los días de nuestra vida, estemos o no en la iglesia, sirvamos o no al Señor. A veces la gente piensa que este mensaje de Juan es para los de afuera, los de la calle o los del mundo, cuando realmente el mensaje es para cada uno de nosotros. Juan le hablaba a todos los hijos y las hijas de Dios, por lo tanto hoy Juan te habla a ti también, hermano y hermana, y no es Juan, es Dios a través de Juan. Es necesario prepararle el camino al Señor para que no haya obstáculos, ni barreras, ni nada que impida esa llegada y ese nacimiento de Dios con todo lo que es y lo que trae. Hemos enfatizado entre muchas cosas que Dios es y trae esperanza, paz, y hoy enfatizamos el gozo de Dios. Puerto Rico necesita precisamente esa esperanza, esa paz y ese gozo. Por lo tanto, necesita una metanoia, un cambio de actitud, un cambio de mentalidad. Y como dice la Escritura, y hemos citado muchísimas veces, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir.
¿Cómo cambiamos nuestra vida? ¿Cómo nos renovamos y nos transformamos día a día? Esa es una tarea de siempre. Cuando dejamos de aprender, cuando dejamos de darle atención e intensidad a las cosas, quizás esos cambios no se dan. Pero cuando nosotros entendemos que podemos tener una mente alerta a lo que ocurre, saber que lo que ocurre nos puede afectar, pero que tenemos algo importante que decir y que hacer y que colaborar y contribuir, y que nosotros tenemos la mejor de las herramientas. El mejor regalo Dios nos lo ha dado. ¿Quién es? Jesucristo el Señor. Por lo tanto, tenemos tanto que dar, tanto que decir, tanto que hacer, tanto que contribuir. Y a mí me parece como pastora, hermanos y hermanas, que esto es importante porque a veces en Puerto Rico, incluyendo en la iglesia, decimos es que no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Y hoy las Escrituras Sagradas, a través del testimonio de Juan en el Evangelio, según leímos en Lucas 3 estos versos, hay una pregunta muy pertinente para el Puerto Rico de hoy. ¿Qué haremos? ¿Qué debemos hacer? Esa pregunta se la hicieron a Juan quienes le escuchaban en su predicación. La predicación de Juan era muy puntual, muy punzante, muy pertinente. Era de esas que a veces dicen, no me gusta escuchar la pastora cuando se pone brava, me gusta cuando pase la mano. Juan no le pasaba la mano a nadie, no era tiempo para eso. El pueblo necesitaba un cambio de ruta y de dirección. Juan quería, a través de sus buenas noticias, que la gente se moviera con su mensaje a pensar distinto y a hacer distinto. Así que una pregunta excelente a 10 días de la Navidad es ¿qué hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo lo debemos hacer? ¿Qué haremos en Puerto Rico? ¿Cómo Puerto Rico puede vivir diferente y mejor en medio de estas cosas que nos están ocurriendo? ¿Qué haremos para cambiar? Y hoy Juan nos va conduciendo a que tengamos claramente en este espacio sagrado y en esta tarea de todos prepararnos en el Adviento para la llegada de Jesucristo en la Navidad. Precisamente a 10 días de la Navidad, Juan nos señala una vez más que es necesario, hermanos y hermanas, volverse a Jesucristo. Ya no hablamos de opción, ya no hablamos si tú quieres. Juan nunca habló si tú quieres, según tú te sientas, según tu agenda y tu tiempo, si en tu trabajo te lo permite, si te aprueban las vacaciones, si te quieres levantar para ir al culto, según las ganas que tengas. No. Es necesario que nos volvamos a Jesucristo. Es un llamado que Dios nos está haciendo y los llamados de Dios son para responderlos y obedecerlos. Hay que volverse a Jesucristo. Es necesario ser en Jesucristo. Es necesario vivir en Jesucristo. Es necesario caminar a Jesucristo. Es necesario responderle a Jesucristo. Tenerlo presente y entenderlo, desearlo y construirlo desde todas las perspectivas de la vida, personales, familiares y sociales, comunitarias y colectivas también. Juan nos llama a que haciendo esto podamos así dar frutos dignos para que otras personas coman y se sacien de lo que les hace falta a Jesucristo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Nosotros predicamos, nosotros adoramos, nosotros invitamos a la iglesia y nosotros tenemos que aferrarnos a dar testimonio con acciones contundentes de quién es Dios y lo que hace en nuestras vidas. Si tienes 2 túnicas, das una. Si tienes comida, comparte y reparte. No extorsiones a nadie, no vivas en la oscuridad ni en la mentira. La corrupción no puede ser parte de la iglesia ni del país. La libertad es parte de la iglesia y del país. A 10 días de la Navidad, Juan nos llama, y Jesucristo a través de Juan, a que le preparemos el camino a la llegada del Mesías que nace en nuestra historia, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras actitudes, en nuestros intereses, en nuestra agenda y en nuestro tiempo. Nos llama a que vivamos sin hacerle daño al prójimo. Lo sabemos de memoria. Ama a tu prójimo como te debes amar a ti. ¿Tú te quieres mucho? Ella es como Haitite, Jacinto.
A veces yo pienso, y es una teoría muy mía, no está en ningún libro ni nada por el estilo, que realmente nosotros no nos amamos lo suficiente y tal vez por eso no amamos al prójimo. Por ejemplo, me dio un dolor de pecho el viernes, hipotético, no ocurrió. No ocurrió. Me pongo a sudar. No llamen a nadie ni a mi hijo. No voy al médico, no voy a casa, no me cojo la presión y me vengo para la iglesia a trabajar. ¿Qué usted cree? ¿Me amo o no? ¿Y cómo voy a amar al prójimo así? Yo sé que tengo que comer menos, Jacinto. Claro que soy de las que subí de peso. ¿Por qué me confrontas de esa manera frente a la gente? No te deseo mal que la gallina haga su necesidad encima de ti. Y yo lo sé, pero entonces no hago lo suficiente. Me amaré lo suficiente, entonces ¿cómo pretendo amar al prójimo así? Es por eso que Juan en su puntual y punzante predicación le dice a la gente, generación de víboras. Juan no se quería para nada. Si yo llego aquí a llamarle a ustedes generación de víboras, mañana tengo la carta de despedida, estoy segura, ya en mi escritorio a primera hora. Esta analogía de las víboras es muy interesante porque Juan la mezcla con el fuego. Las víboras huyen del calor para correr del peligro y salvar su pellejo, pero cuando el fuego se apaga, cuando la cosa se calma, regresan otra vez y hacen lo mismo. Daño, envenenan. ¿Qué comparación tan terrible hace Juan con nosotros? Cuando estamos en el problema, rápido buscamos a Dios, venimos a la iglesia, somos muy consagrados. Cuando la cosa se apacigua, Juan le llamaba generación de víboras y nosotros le llamamos que el cabro tira pa'l monte. Yo creo que Jacinto, me puede ayudar en eso. Jacinto, ¿qué usted cree? Porque de cabro usted sabe más que yo no sé. Y aunque yo sea pastor, acuérdese que es de alma. Yo creo que Jacinto tiene algo que decirnos, escuchemos con atención. A mí me dieron algo por aquí. Las cabras tiran para el monte. ¿Que si tiran para el monte? En el país de los telcos de cariño le llaman porfiao. Los hay jóvenes, pequeñitos, grandes, gordos y colorados. El ser porfiado es un arte que en el ADN tiene escrito. Es como nacer lampiño con ojos verdes o trigueñitos. De los porfiados no se escribe mucho. Supongo yo que es porque te jetan. Si les comenta que son tranquilos, señalan, lo mío son las pejetas. Si vas a comprar con un porfiado por una quitaja a la tienda de Juan, si dice que el instrumento es buena marca, vienen y contesta, eso es Taiwán. A veces hallan en ser terco, por más argumentos que intente. Si les ofreces unas tijeras, corta lo que sea con los dientes. Al mencionarle una dolencia, la de ellos siempre es de desmayo, explicando historias complejas, cual cirujanos de la clínica Mayo. Le digo al porfiao, el cielo está oscuro, parece que caerá tremendo aguacero. Mira hacia arriba y me contesta, el agua que cae me la bebo. Los del barrio son los mejores, sus porfías son ganadoras, nunca pierden y cuando hay gente, su voz estruenda como motora. Ayer al dueño del pet shop, ¿pet shop qué dice? Ayer al dueño del pet shop le comenté, tengo un perico. Me respondió, eso es un cóndor, no crecerá, se queda chiquito. Si alguna vez tienes la dicha de frente a ti estén dos porfiados, sube a la red video de esta joya, tendrás buen dinero monetizado. En el deporte son los mejores. Tienen la data fiel y concisa. Si les dice que ganaron los Yankees, te dicen sí, pero no fue por paliza. Otros, en cambio, son culinarios.
Alardean saber más que el chef. A los restaurantes van y critican la sopa de al lado hasta el café. Si de tu mofongo encantado le habla por su delicioso y grato sabor, para el porfiao esa simpleza no es nada. Dice, lo preparo mucho mejor. Cuando te obsequian algún cumplido porque tu ropa está muy bonita, sale el grosero metiche y contesta, pero no le combina la carterita. En una conversa de motoras o cajo, suelen porfiar con tesón por las marcas, los modelos y los estilos, si son eléctricos o cuánto gastan. Los porfiados son un teatro que nos entretiene o hacen reír. Solo deja que te resbalen, solo lo mejor del mundo es reír. Son un desmadre o un desafío y nuestra cultura es una parte. Por más que trates y trates, las cabras siempre tiran pa'l monte. Jacinto no escribió esto, lo escribió el compay Julio Javier Barreto Acevedo para su libro La Cantaleta. Le damos un aplauso a Julio Javier. ¿Dónde está Julio Javier? ¿Dónde está el compay Julio Javier? No te escondas. Si yo preguntara, como hizo Jacinto, que cuántos subieron de peso, cuántos son tercos y porfiados, yo estoy segura que mi papá levantaría la mano, pero no por él, sino por mí, porque él dice, si tú no pierdes, empata, algo así dice. Si tú no ganas, empata. Yo le digo, siempre que dice eso, porque yo tengo la razón. Generación de víboras. No es tiempo de tirar pa'l monte, ni es tiempo de huir. No es tiempo de hacer lo mismo. A 10 días de la Navidad es tiempo de volvernos al Señor. La pregunta que hacemos, ¿qué haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué haremos para cambiar, ser transformados, renovados y diferentes? Había un pueblo a la expectativa y especulando a 10 días de la Navidad si Juan era Jesús el Cristo. Y Juan a 10 días de la Navidad nos recuerda que esto se trata de que nosotros necesitamos tanto al Señor que no somos dignos ni de desatarle las sandalias como Él decía. Jesús es el poderoso. Jesús tiene el poder de bautizarnos con su Espíritu Santo y fuego. Quien tiene el poder para transformarnos y transformar es Jesucristo en nuestras vidas. Y Jesús lo ha hecho siempre, lo hace y lo hará. Por eso, a 10 días de la Navidad celebramos que Él vino y viene y nacerá en ti para transformar tu vida, la de tu familia y la de este país. Jesús es el que tiene el poder de las buenas noticias. Y Juan, dice Lucas capítulo 3, predicaba la buena noticia de Jesucristo. Y en medio de tantas malas noticias, amado hermano y hermana, la mejor noticia se llama Jesucristo el Señor. Háblele a alguien de Jesús. Alguien que está pasando momentos difíciles necesita escuchar que Jesús todavía sana, que Jesús salva, que Jesús acompaña, que Jesús llora contigo, que Jesús te da oportunidad, estés descalzo con zapato tal como eres o como estés. Y a 10 días de la Navidad nos preparamos para ello. Ese sería un extraordinario proyecto. Yo les decía a los de los miércoles, vamos a tener este Adviento como proyecto. ¿Cuál es el proyecto? Comparte esperanza. ¿Cuál es el proyecto? Comparte amor. ¿Cuál es el proyecto? Comparte paz. ¿Cuál es el proyecto? Comparte el gozo del Señor. Y así nacerá en tu corazón y en el mío toda la buena noticia de Jesucristo y el poder transformador del Señor. En este país lo necesitamos. No necesitamos que nazcan más feminicidios como el que ocurrió de esta joven, tan lamentable acción hacia ella. Puerto Rico está dolido. Imagine cómo se siente su familia. Es algo que en nuestra cabeza no cabe, cómo ocurrió algo así. Y yo me pregunto, ¿cómo se sentirá Dios hoy con Puerto Rico? Preguntamos cómo se siente la familia y lo podemos imaginar, sabemos cómo nos sentimos nosotros, pero ¿cómo se sentirá Dios con Puerto Rico hoy? Una de las cosas que a nosotros no nos gusta predicar, ni saber, ni entender es que Dios se enoja, que Dios se indigna con su pueblo.
Y a 10 días de la Navidad, Juan nos recuerda que Jesús tiene el poder para que Dios tenga compasión de nosotros, misericordia, y ese enojo y esa indignación se transforme en esperanza, paz y gozo. Nosotros empezamos el llamado a la adoración leyendo con hombres guapos, porque si son guapos o son feos, eso lo dejamos para después. Hablando de que Dios cambió su enojo y su indignación por compasión y misericordia. Dice que Dios apartó su ira de un pueblo que estaba rebelde y apartado de Dios y que le había sido infiel a Dios. Y hace falta, como le pasó a ese pueblo del tiempo de Isaías, volvernos a Dios, como decía el llamado a la adoración a través de esos versos del capítulo 12 del profeta Isaías. Y a 10 días de la Navidad nosotros queremos recordar que Dios, si transforma y cambia y renueva, es porque es compasivo con cada uno de nosotros. Y si nos seguimos preguntando a 10 días de la Navidad, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Sin duda, una vez más, la Escritura nos pone en perspectiva que necesitamos volvernos a Dios. La infidelidad del pueblo en tiempos de Isaías no le resultó, tuvo muchas acciones accidentadas en la vida del pueblo. Y Dios terminó enojado e indignado con el pueblo. El pueblo siempre como el cabro jalando pa'l monte o como la generación de víbora de Juan. Esto es un tema de siempre, ya lo estaban viviendo. Era como si se hubiese secado el manantial de la vida y ya no hubiese nada más que sacar de ahí. Pero Dios no se seca nunca. El manantial de la vida de Dios está siempre a borbotones. Pero ¿cómo le podemos decir a una familia enlutada hoy en Puerto Rico que parece que su vida se ha secado y ha cambiado tanto que tenga esperanza, gozo y paz? ¿Cómo tú y yo se lo podemos decir? ¿Cómo le podemos decir Dios cambia su indignación y cambia su enojo por compasión, por amor, por consuelo y por paz? En aquel día dirán, dice Isaías a su pueblo, den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer entre los pueblos sus hazañas, recuerden qué grande es su nombre. Y Dios sigue siendo grande. Dios es más grande que cualquier ser humano. Dios es más grande que la situación nefasta que está pasando en Puerto Rico. Dios es más grande que cualquier poder terrenal. Dios es el grande. Y si nos volvemos al Señor, sin duda Dios nos capacita a través de su Espíritu Santo y de Jesucristo para saber qué no hacer, qué decir, qué acciones correctivas llevar. Y una de ellas, hermanos y hermanas, sin duda es educar a nuestros niños y niñas desde pequeño del valor del ser humano, del valor propio y del valor de los demás. Hay que educar en perspectiva de género y la iglesia no lo quiere hacer porque únicamente creen que eso es un asunto relacionado a sexualidad humana. Y la iglesia ni siquiera lo quiere escuchar ni hablar. Se creen que decirlo es una mala palabra. ¿Y cómo tú no vas a educar en perspectiva de género para decirle a un niño? Puedes cocinar en igualdad de condiciones que una niña. Las niñas no son tu propiedad. Los celos no son de Dios. La violencia no es la respuesta. Eso es malo. Eso es educar en perspectiva de género. ¿Lo sabías o no? ¿O dejaste que te educara otra gente y no tu pastora? ¿Dejaste que la radio te educara? ¿Dejaste que la televisión te educara o la internet te educara? No dejaste que tu pastora te educara. Por eso es que hay que venir los miércoles y los domingos, dicho sea de paso. Haciendo eso, podemos decir, canten salmos al Señor, porque ha hecho cosas magníficas. Sea esto conocido en toda la tierra. Y a 10 días, hermanos y hermanas, los gritos de dolor, los gritos de angustia deben ser transformados por gritos de alegría y de júbilo, o al menos gritando, pidiendo consuelo y fortaleza de parte del Señor. Dice la Biblia que el gozo de Dios es nuestra fortaleza. La madre de la muchacha asesinada no puede tener gozo hoy, pero algún día recordará la alegría de la vida de su hija. Y algún día recordará que Dios ya la debe estar consolando. Grita y canta, oh habitante de Sión, pues el Santo de Israel es grande en medio de ti. Gritemos sus nombres: Ada, Milka, Linet, Lisette, Marisol, Jennifer, Jacqueline, Yesenia, Mariela, Limari, Stephanie, Sonia, Claudia, Yanis, Anet, Yesenia, Vanessa, Limar, Martínez, García.
Gritemos que debe ser la última, ni una más, ni una menos. Que debe ser la última mujer en ser victimizada, revictimizada y que se le culpe porque no supo escoger bien, según la perspectiva de algunos. Y para muchos en este país, todos tienen la culpa menos el que la mató, incluyendo la muerta. Hay que educarse para educar. A 10 días de la Navidad hay que gritar sus nombres. Hay que gritarle al mundo que ni una más va a ser maltratada, ni violada, ni mirada con engaños, ni va a recibir infidelidades, ni tampoco uno más. Que nuestros niños son sagrados y nuestras niñas son nuestras, no para que otros y otras la deseen ni les hagan daño. La iglesia tiene tanto que hacer y que decir. Yo estoy dispuesta, ¿y tú? A 10 días de la Navidad quiero gritar y cantar y decirle al Señor, tú eres grande, tú vas a hacer cosas grandes, pero cámbiame en medio de esa grandeza. ¿Cómo puedo ponerlo en práctica? Quiero ir terminando este sermón con lo que recibimos como palabras de seguridad del perdón. Nehemías dice, el gozo de Dios es nuestra fuerza, es la alegría de la vida, de dar a luz, del nacimiento de Dios en nuestras vidas. Eso produce gozo al enlutado, eso produce gozo en el deprimido, eso produce gozo en el que pasa hambre. No es este gozo característico de alguno de que tiene que estar en victoria solamente porque alguien en la iglesia te lo dice. No, es la alegría de estar vivo aunque las cosas no me vayan bien, porque Dios se encargará de cambiarlas. ¿Es posible en medio de tanto dolor el gozo? A 10 días de la Navidad, Sofonías nos recuerda que Dios se regocija en nosotros. Tú no sientes gozo, Dios se regocija en ti. Tú no tienes alegría, Dios se regocija en ti. Pues entonces dejemos que ese gozo de Dios trabaje en nuestras vidas, nos transforme nuestra familia, nuestros matrimonios y nuestra existencia. Es paradójico saber cómo Vanessa, la joven que recibió muerte, la última víctima de feminicidio, estaba ayudando en su universidad a otras mujeres. Hizo una actividad y hasta su foto estaba allí. A 10 días de la Navidad, Vanessa nos recuerda con su testimonio lo vulnerables que podemos ser, pero lo fuertes que somos en Dios. Todos vivimos en vulnerabilidad, todos vivimos en peligro, todos vivimos amenazados por algo. Pero el gozo de Dios fortalece nuestras vidas. La alegría de Dios fortalece nuestras vidas. La paz de Dios es real y la esperanza de Dios permanece para siempre. El apóstol Pablo, a distancia, preso y vulnerable, le escribió a la iglesia de Filipenses lo mismo que nos dice a nosotros hoy. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. A 10 días de la Navidad, hoy queremos recordar que es posible regocijarse en la vida, que lo podemos hacer siendo amables con todo el mundo, que ante las preocupaciones hay que orar, que le digan a Dios todo lo que tú y yo necesitamos y que demos gracias y así viviremos en paz, en esperanza y en gozo. Esta iglesia es gozosa, ¿sí o no? A esta iglesia la ha caracterizado la alegría y el gozo. La alegría y el gozo de ser, de tener tareas, aunque nos cansemos mucho, y de servir al Señor. Y eso se traduce en esperanza y en paz. Y es precisamente lo que todos necesitamos a 10 días de la Navidad. Y es lo que Puerto Rico necesita más allá de esos 10 días cuando llegue Navidad. A 10 días hemos recordado que la vida es dolorosa para muchos y eso te incluye a ti y a mí. Pero también hemos recordado la esperanza de la paz y del gozo del Señor. Hace unos años se nos fue en plena Navidad una persona amada por todos aquí en la iglesia. Era tan alegre. Y hizo recordarnos que somos vulnerables, tanto lo fue él como su familia y con todos nosotros. También esa persona nos hace recordar a través de su testimonio que permanece que el gozo de Dios es nuestra fuerza y que eso ocurre en medio nuestro.
Por eso, inspirada en la palabra, animada por don Jacinto y agradecida por los recuerdos de la historia de la Iglesia Gozosa, a 10 días de la Navidad quiero compartir lo siguiente. Un singular compositor que amaba la Navidad centraba sus musas y escribía aguinaldos para cantar. Escribía para la iglesia y ya en el servicio entonar. Eran chispeantes, nada sublimes para alegrar la festividad. Jorgito con su guitarra. ¿Dónde está Jorgito? ¿Una bulla para Jorgito? Las melodías acompañaba. Eri repicaba el güiro, Willy las congas azotaba. Una bulla para Willy. Eri no está en Puerto Rico. Compailive gritaba largo. Que el aguinaldo no se acabara. Ulises, enfocado en su cuatro, en su sillita se lo gozaba. Tony Carrero tenía un güirito pequeño, pequeño como un tamal. Lo raspaba con sutil gracia, sacándole ritmo muy tropical. Arístides le daba la batería, llevaba el ritmo a muy buen compás. Adrián lo miraba con su conguita, esa sillita la iba a heredar. La reverenda y todos los fieles alegres muy llenos de gozo, dándolo todo desgalillado y el coro se ponía sabroso. La Navidad comenzaba con ese aguinaldo, arrancaba sin saber que en los papeles Julio tenía 10 guardados. Mi madre Chele los cantaba con alegre afán y emoción, una bulla pa' Chele. David y Gladys coreaban. Virginia castigaba el tacón. A punto de llegar al mediodía, picaba el hambre y muchos pensaban en la panadería de Maga. Desde mi piano con dulce orgullo, una bulla al del piano. Cada domingo los observaba como entonaban versos de don Julio y mi viejito se emocionaba. Recuerdo que en el saludo de la paz, aunque fuera por un segundito, si le estrechabas la mano a Julio, te ofrecía un caramelito. Los aguinaldos de don Julio, los que a puño y letra solía plasmar, eran chispeantes, nada sublimes para alegrarnos la Navidad. Gracias al compay Julio Javier Barreto, hijo de Julio, por recordarnos con versos quiénes somos y hemos vivido en esta iglesia en la Navidad. A 10 días y siempre, vivir en el Señor, solo en su esperanza, en su paz y su gozo, que será para siempre. Por eso, motivada por Javier y Jacinto, termino diciendo que a 10 días de la Navidad, los recuerdos de cómo hemos vivido nos afirmen en ser una iglesia preparada para recibir al Señor que ha nacido. Que seamos capaces de cambiar, de transformar nuestra realidad por un mundo mejor, lleno de amor y de paz. Vamos a poder lograr con mucho amor y tesón, para que la esperanza, el gozo y la paz sean siempre nuestra realidad, hoy, mañana y siempre, y a 10 días de la Navidad. Que así sea. Te aplaudimos a ti que lo mereces todo, Señor. La gloria y la honra es solo para ti. Hemos reflexionado, hemos gozado, Dios, nos hemos reído muchísimo y también tenemos la oportunidad de reconocernos en ti y de reconocer cuánto te necesitamos. Hoy queremos volvernos a ti. Y como cantábamos hace un momento, escudriña nuestro camino para descubrir que por tu bondad, por tu compasión, por tu oportunidad, por nacer de nuevo una y otra vez en nuestras vidas, en nuestra existencia, en nuestro corazón, en nuestros cuerpos, en nuestras familias, en nuestro país, tú haces de lo imposible posible. Señor, aquellos que están deprimidos y enlutados, consuélales. Y te vamos a pedir en el nombre de Jesús que tengas compasión de Puerto Rico. Ante esta ola que nos ha arropado de tanta violencia, ten misericordia de esta isla hermosa y alegre. Y permite en el nombre de Jesús que todo lo que ocurre alrededor nuestro, que nos hace vulnerables, nos haga sentarnos a pensar, examinar, educarnos y educar. Y compartir la buena noticia de que tú eres el mejor regalo que todos podemos tener. Enséñanos a volvernos a ti, ayúdanos a volvernos a ti. Ayúdanos a buscarte y encontrarte todos los días de nuestras vidas. Hoy, a 10 días de la Navidad y siempre. Que así sea, Señor. Te lo suplicamos humildemente y con gratitud. En el nombre de Jesús.